Durante casi una década, en Colombia, existió una regla no escrita que todo el mundo criminal conocía. Se podía competir con Pablo Escobar. Se podía negociar con él. Incluso se podía intentar matarlo. Pero había una línea que nadie cruzaba dos veces. Su familia. Porque cada vez que alguien la cruzó, la respuesta llegó. Siempre. Completa. Y sin excepciones. Este video son los 5 ataques que Pablo Escobar recibió contra lo que más quería: su padre, su casa, su primo, su madre, sus hijos, y lo que hizo después de cada uno: una banda de secuestradores que desapareció entera. Un edificio destruido que se cobró con 50 bombas y una condición de paz imposible. Una guerra contra la policía de una ciudad completa. Pero este expediente tiene un final que ninguno de los anteriores tiene. Porque el quinto ataque, el último, el de noviembre de 1993, fue diferente a todos. No usó dinamita, no usó hombres armados. Y Pablo Escobar, el hombre que había cobrado todos los ataques de su vida, no pudo cobrar este. Al contrario, fue exactamente el ataque que lo mató. Este canal existe para documentar cómo caen los que parecían intocables, con expedientes y fuentes verificadas, sin mitos. Si acaba de llegar, suscribirse toma un segundo, y este expediente lo va a necesitar completo, porque los 5 casos están en orden, y el orden cuenta una historia, la de un arma que funcionó durante 9 años, hasta el día en que el enemigo aprendió a usarla al revés. Empecemos. Antes de empezar, hay que entender una cosa sobre cómo funcionaba el poder de Pablo Escobar, porque sin esto el video no se entiende. En el mundo criminal, la venganza no es un desahogo, o es una moneda. Un capo no responde a un ataque porque esté furioso. Responde porque el día que no responda, todos los que lo rodean recalcularán el precio de traicionarlo. La respuesta es el mensaje, y Pablo Escobar convirtió ese principio en un sistema tan perfecto, tan absoluto y tan conocido, que durante años funcionó solo. La mayoría de sus enemigos jamás consideró tocar a su familia, no por respeto, sino por aritmética. Eso significa que los 5 hombres y organizaciones de este video hicieron algo extraordinario. Cruzaron la línea que nadie cruzaba, cada uno por razones distintas: ignorancia, guerra, estrategia. Y las 5 historias juntas forman el mapa completo de cómo funcionaba y cómo dejó de funcionar la maquinaria más temida de América Latina. Número 5. La banda que secuestró al hombre equivocado. Septiembre de 1984. Pablo Escobar no está en Colombia, está escondido en Nicaragua, prófugo tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El crimen que lo convirtió, por primera vez, en el hombre más buscado del país. Y en ese momento exacto, con el capo a miles de kilómetros, una banda de delincuentes comunes de Antioquia cometió el error más grande que un criminal colombiano podía cometer. Cerca de su finca, Villa Germilda, en La Ceja, 6 hombres vestidos con uniformes militares y armados con fusiles interceptaron a un campesino de 72 años que volvía de hacer sus compras. Se identificaron como agentes especiales. Le dijeron que debía acompañarlos para hacer algunas averiguaciones sobre su hijo Pablo. El campesino se llamaba Abel de Jesús Escobar Echeverrí. Era el padre de Pablo Escobar. Los secuestradores, Outskipirimosetirain, una banda local que las crónicas identifican como los Trucos, creían haber capturado simplemente a un vecino rico al que sus hijos visitaban en carros muy lujosos. Pidieron $50 millones por su vida. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, Pablo no estaba en Nicaragua de vacaciones.
Estaba allí porque Colombia entera lo buscaba por el crimen de un ministro de Estado, porque la extradición a Estados Unidos, su peor pesadilla, estaba sobre la mesa, y porque acababa de ser fotografiado por la DEA cargando cocaína en una pista nicaragüense, en las imágenes que confirmaron ante el mundo lo que era. Volver a Medellín en ese momento no era un riesgo, era una apuesta directa con su libertad y con su vida. La reacción de Pablo define al personaje mejor que cualquier biografía. Contra toda lógica de fugitivo, abandonó su refugio en Nicaragua, donde además sospechaba que el gobierno local estaba considerando entregarlo a Estados Unidos, y regresó a Medellín en su propio avión, aterrizando en el aeropuerto Olaya Herrera para ponerse personalmente al frente del rescate. El hombre más buscado de Colombia volvió a la boca del lobo por su padre, y entonces montó una operación que parecía diseñada por un servicio de inteligencia. Primero, publicó avisos en la primera página de los periódicos El Colombiano y El Mundo, firmados por el médico de la familia, informando que Abel Escobar, de 72 años, sufría una cardiopatía severa y llevaba marcapasos, que necesitaba su medicación del corazón para sobrevivir. Parecía un ruego humanitario de una familia desesperada. No lo era. Era una trampa, porque mientras los avisos circulaban, los hombres de Pablo montaron vigilancia sobre las droguerías de la región, con una recompensa para cualquier empleado que reportara la compra de ese medicamento específico. Pablo no estaba rogando por la vida de su padre, estaba obligando a los secuestradores a salir de compras. Y funcionó. Unos hombres compraron el medicamento del corazón en un local vigilado. El dueño dio el aviso y la organización ubicó a dos de los secuestradores. Mientras tanto, Roberto Escobar negociaba el rescate para ganar tiempo. De los 50 millones de dólares iniciales, cerró en 200 millones de pesos, unos $66,000. Y cuando entregaron el dinero, el bolso llevaba un rastreador escondido. A los 18 días del secuestro, unos 50 hombres de Pablo llegaron al lugar donde tenían a Abel. Tres de los captores que lo custodiaban murieron en el rescate. El padre de Pablo Escobar volvió a su casa sano y salvo. Y la historia tiene dos epílogos que parecen inventados, pero están documentados. El primero: en plena búsqueda, los hombres de Pablo irrumpieron en una finca del municipio de Yolombó, siguiendo una pista, y encontraron adentro a un muchacho de 16 años, secuestrado días antes por otra banda. Lo liberaron. La prensa de la época cubrió el episodio tratando a Pablo Escobar como un héroe. Y ese episodio del muchacho rescatado importa más de lo que parece, porque revela el otro uso que Pablo le dio a la crisis: la propaganda. En 1984, el capo ya libraba la batalla por su imagen pública. El Robin Hood paisa, el constructor de barrios, el perseguido político. Un rescate ajeno, gratuito y publicado era oro puro para esa narrativa. Hasta en el peor momento de su vida familiar, Pablo Escobar estaba administrando su mito. Los avisos del marcapasos engañaron a los secuestradores. El niño de Yolombó le habló al país. Las dos operaciones, la militar y la mediática, salieron perfectas. El segundo epílogo es el que pertenece a este expediente. Según la cronología del caso publicada por la prensa que ha reconstruido la vida del capo, los integrantes de la banda que secuestró a Abel Escobar, una treintena de personas, fueron desapareciendo uno por uno en los meses siguientes. La organización no perdonó a nadie. Ese fue el mensaje fundacional, el que estableció la regla de los 9 años siguientes. Tocar a la familia de Pablo Escobar era la forma más segura de morir en Colombia. Y durante casi una década, esa regla se cumplió.
hasta que alguien entendió que esa misma regla, ese reflejo automático, esa incapacidad absoluta de no responder, podía convertirse en un arma apuntada al revés. Guarde esa idea. Es la clave del final de este video. Número 4. La bomba de las 5:15 de la madrugada. 13 de enero de 1988. Medellín duerme. En el exclusivo barrio de El Poblado se levanta el edificio Mónaco, 8 pisos que Pablo Escobar construyó como una fortaleza para su familia. En el penthouse, esa madrugada, duermen su esposa María Victoria y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, que todavía es una niña pequeña. El edificio no era un edificio, era un búnker disfrazado de lujo. Más columnas de las normales, refuerzos de mármol, rejas en los techos para prevenir ataques aéreos, y hasta una habitación del pánico equipada con un tubo de respiración similar a los que se usan en exploraciones petroleras por si la familia era atacada con gases. Pablo Escobar había construido literalmente la casa más protegida de Colombia. A las 5:15 de la mañana, un automóvil estacionado junto al edificio, cargado según las crónicas de la época con cientos de kilos de dinamita, explotó. Fue el primer carro bomba de la historia de Colombia. El estruendo se sintió a 1 kilómetro a la redonda y los daños alcanzaron edificios de toda la zona. El alcalde de Medellín, William Jaramillo, declaró una frase que el periódico El Colombiano llevó a primera página y que quedó en la memoria del país. Medellín amaneció como Beirut. La familia sobrevivió. El búnker cumplió, pero no salió intacta. Según los reportes de la época, la pequeña Manuela quedó con lesiones auditivas serias por la explosión. La hija menor de Pablo Escobar, marcada de por vida por una bomba dirigida a su padre. Y la elección del objetivo fue un mensaje en sí misma. El Mónaco no era una propiedad más entre las cientos que Pablo tenía. Era el símbolo de su vida familiar. El edificio que llevaba años presumiendo. La prueba en concreto y mármol de que había ganado. En el penthouse guardaba parte de su colección de arte y los autos de lujo en los sótanos. Atacarlo de madrugada, con la familia durmiendo adentro, era decirle al hombre más peligroso de Colombia: sabemos dónde duermen. Nada volvería a ser negocio después de eso. ¿Quién la puso? El cartel de Cali siempre negó la autoría. Pero para Pablo Escobar no hubo un segundo de duda, y las reconstrucciones posteriores del caso señalan como autor intelectual a un nombre que los seguidores de este canal ya conocen bien: Helmer Pacho Herrera, el cuarto hombre de Cali. Y aquí es donde este caso se convierte en el estudio perfecto de cómo funcionaba la máquina de cobro de Pablo Escobar. La respuesta no fue una bomba, fueron 50. A partir de febrero de 1988, una ofensiva sistemática cayó sobre los negocios visibles del Cartel de Cali. El 18 de febrero fue incendiada en Medellín una sucursal de Drogas La Rebaja, la cadena de droguerías de los Rodríguez Orejuela. Y a ese ataque le siguieron, según la cronología de la revista Semana, cerca de 40 atentados con dinamita contra la cadena de farmacias, más una decena contra otros negocios del cartel. Pablo no atacó a los capos de Cali, atacó su fachada legal, la parte del imperio que ellos más necesitaban mantener limpia y funcionando. La guerra que siguió al Mónaco no fue solo de bombas, fue de inteligencia. Según las reconstrucciones de la época, las dos organizaciones montaron operaciones de espionaje y contraespionaje mutuo, infiltrados en las estructuras del rival, técnicos interceptando comunicaciones, informantes comprados en las dos ciudades. Cali llegó a contratar especialistas para ubicar las frecuencias de radio de Medellín, y Medellín pagaba por cada dato sobre los movimientos de los Rodríguez Orejuela.
Era, en la práctica, una guerra fría entre dos corporaciones criminales. Oro con episodios calientes cada semana en forma de dinamita. Y cuando el cartel de Cali, desgastado, propuso la paz, la respuesta de Pablo Escobar fue una lección de cómo pensaba. Aceptó negociar, pero puso dos condiciones. La primera, una indemnización de $5 millones por el atentado contra el edificio Mónaco. La segunda era imposible, y por eso la puso, la entrega de Pacho Herrera. Cali, obviamente, no entregó a uno de sus 4 jefes. La guerra continuó, y ya documentamos en otros expedientes cómo terminó para todos los involucrados, incluyendo el destino de Pacho Herrera, alcanzado 10 años después en la cancha de fútbol de una prisión, en una historia que cerró este círculo de la forma más simétrica posible. Pero registre lo esencial de este caso. En 1988, atacar a la familia de Pablo Escobar costaba 50 bombas y una guerra total. El precio seguía siendo impagable. La regla seguía viva. Número 3. El golpe que no vino de un cartel. Junio de 1990. La guerra contra el Estado está en su punto más alto y el bloque de búsqueda, el cuerpo élite creado para cazar a Pablo Escobar, golpea donde más duele. En un operativo policial en Medellín cae Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, el primo de Pablo, su socio desde la adolescencia, el cerebro financiero y operativo del cartel de Medellín, y Bekir Antal Scheren, el hombre que, según todos los que conocieron la organización por dentro, manejaba la empresa mientras Pablo manejaba la guerra. Este canal le dedicó un capítulo entero en el expediente de los 7 hombres de Pablo Escobar, porque su caída fue probablemente el golpe interno más devastador que recibió el imperio. Y hay que dimensionar lo que Gustavo era para entender la reacción. No era un lugarteniente, era la otra mitad del cerebro. Los dos primos habían empezado juntos desde abajo. El contrabando, los primeros viajes, la construcción de las rutas, y con los años se repartieron el imperio de forma natural. Gustavo administraba el dinero, las rutas y la disciplina financiera. Pablo administraba el poder, la política y la guerra. Los que conocieron la organización por dentro coinciden en que Gustavo era el freno racional del cartel de Medellín, el hombre que calculaba costos mientras su primo declaraba guerras. Su caída no solo le quitó a Pablo su socio de toda la vida, le quitó al imperio el único contrapeso interno que le quedaba. Pero lo que pertenece a este video es lo que vino después. Porque esta vez el ataque no venía de una banda de secuestradores ni de un cartel rival. Venía del Estado. ¿Y cómo se le cobra al Estado? La respuesta de Pablo Escobar a la muerte de su primo fue una de las páginas más oscuras de la historia de Colombia. Le declaró la guerra a la policía de Medellín como institución. La organización estableció un sistema de recompensas por cada agente caído, una tarifa por uniforme. Los pistoleros de las comunas, los mismos muchachos que documentamos en el expediente de los sicarios, salieron a cobrar esa tarifa calle por calle. Cientos de policías de Medellín murieron en los meses siguientes. La mayoría, jóvenes de origen humilde que ganaban un salario mínimo y que no habían tenido nada que ver con el operativo contra Gustavo. No vamos a adornar esto, porque este canal no está aquí para eso. Fue una atrocidad, una venganza que ya no distinguía culpables, dirigida contra hombres que solo compartían un uniforme con los que dispararon. Y es exactamente por eso que este caso está en la lista, porque muestra lo que la máquina de cobro de Pablo Escobar realmente era cuando se le quitaba el barniz de protección familiar. Un sistema de destrucción que respondía al dolor con aritmética.
tantos caídos míos, tantos caídos tuyos, sin proceso, sin distinción, sin final. Y aquí conviene detenerse en algo que los cuatro primeros casos de este video tienen en común, porque el número uno lo va a invertir todo. En cada ataque, la respuesta de Pablo fue posible, porque el enemigo tenía algo que perder. La banda de secuestradores tenía integrantes, Cali tenía droguerías, la policía tenía agentes en las calles. La máquina de cobro funcionaba porque siempre había un objetivo del otro lado. El último enemigo de Pablo Escobar entendió eso y diseñó un ataque sin objetivo del otro lado, un ataque al que era imposible responder. Número 2. Los que aprendieron su método. Enero de 1993. Pablo Escobar lleva 6 meses prófugo desde la fuga de la catedral y Colombia entera lo busca. Pero el grupo más peligroso que lo persigue no lleva uniforme. Se hacen llamar los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Son sus antiguos aliados convertidos en cazadores, los hermanos Castaño, Don Berna, el jefe de seguridad de los socios que Pablo eliminó en la catedral, financiados, según toda la documentación posterior, por el cartel de Cali. Pacho Herrera llegó a decir que había invertido 30 millones de dólares de su propia fortuna en la cacería. Y los Pepes hicieron algo que ningún enemigo de Pablo había hecho jamás. Estudiaron su método y lo copiaron. Si durante una década la regla fue quien toca a la familia de Pablo lo paga, oh, los Pepes la invirtieron. Tocarían todo lo que Pablo amaba, sistemáticamente para obligarlo a salir. A partir de finales de enero de 1993, la campaña cayó sobre el mundo íntimo del capo. Incendiaron las haciendas de Hermilda Gaviria, su madre. Prendieron fuego a la finca donde guardaba obras de Picasso y Dalí. Quemaron su colección de autos antiguos, uno de los tesoros personales del capo. Fueron cayendo, uno por uno, sus abogados, sus testaferros, sus hombres de confianza, con letreros firmados sobre los cuerpos. Y un carro, bomba estalló cerca de donde estaba su familia, dejando nuevas secuelas en su hija Manuela, la misma niña del edificio Mónaco, marcada por segunda vez por una guerra que no eligió. El Estado oficialmente los condenaba. Extraoficialmente, la información fluía entre los Pepes y los organismos de búsqueda, como reconocerían años después múltiples testimonios. La velocidad de la demolición fue lo que quebró al capo. En cuestión de semanas, los Pepes golpearon más objetivos del mundo de Pablo Escobar que todos sus enemigos anteriores juntos en una década, y lo hicieron con una ventaja que ningún cartel rival había tenido. Sabían dónde buscar. Don Berna venía de adentro. Conocía las casas, los testaferros, los abogados que movían los papeles, las rutas del dinero. La cacería de los Pepes no fue un bombardeo a ciegas. Fue una demolición con los planos del edificio en la mano, hecha por hombres que durante años habían sido parte de la misma estructura que ahora desmontaban. ¿Y la respuesta de Pablo? Existió. Bombas en Bogotá, atentados, la vieja aritmética del cobro. Pero por primera vez en su vida, la máquina no funcionó, porque cada respuesta suya alimentaba la justificación de los Pepes, y porque su estructura, los hombres que hacían efectivos los cobros, estaba siendo destruida más rápido de lo que podía reconstruirse. El verdugo de siempre se había quedado sin brazos. En noviembre de 1993, Pablo Escobar ya no era el hombre que cobraba ataques. Era un hombre solo, escondido en una casa de un barrio de clase media de Medellín, con un solo escolta, cuya única preocupación documentada era una: poner a su familia a salvo. Y ahí llegó el último ataque, el número uno de esta lista, el único de su vida que no pudo cobrar. Número uno.
El ataque sin bombas. Finales de noviembre de 1993. María Victoria Henao y los dos hijos de Pablo Escobar, Juan Pablo, de 16 años, y Manuela, de 9, abordan un vuelo hacia Alemania. Es un intento desesperado de escapar. Los Pepes los tienen amenazados de muerte y ningún lugar de Colombia es seguro para ellos. Lo que la familia no sabía es que el Estado colombiano había hecho una llamada. Según la documentación del caso, el gobierno de Colombia solicitó formalmente a Alemania que les negara la entrada. Cuando el avión aterrizó en Frankfurt, la familia Escobar Henao no pasó de la zona de tránsito internacional del aeropuerto. Fueron interrogados por las autoridades migratorias alemanas que, tras consultar con el gobierno colombiano, los subieron a un avión de regreso. 48 horas de viaje para volver al punto de partida. Y al aterrizar en Bogotá, el Estado los instaló en un lugar muy específico, Residencias Tequendama, un edificio administrado por las fuerzas de seguridad, bajo vigilancia total. Léalo con atención porque este es el ataque. No hubo dinamita, no hubo sicarios. La estrategia del gobierno colombiano, documentada y reconocida en las reconstrucciones del caso, era exactamente esta: impedir que Pablo Escobar pusiera a su familia a salvo para usarla como el anzuelo que lo obligara a exponerse. Sus hijos y su esposa eran, en las palabras que usan las crónicas, su talón de Aquiles. El Estado convirtió a la familia del capo en el cebo de la trampa. Piense en la simetría, porque es perfecta y es terrible. En 1984, Pablo Escobar publicó avisos sobre la medicina del corazón de su padre para obligar a los secuestradores a exponerse en una droguería. En 1993, el Estado colombiano retuvo a su familia en un edificio vigilado para obligarlo a él a exponerse en una llamada telefónica. Es el mismo mecanismo, la misma trampa, solo que ahora el cazador era el cazado. Y Pablo Escobar, el estratega que había diseñado la trampa original, cayó en su propia versión, porque no podía no caer. Toda su vida estaba construida sobre un principio único: la familia se protege a cualquier precio. Ese principio le impedía hacer lo único que lo habría salvado: callar, desaparecer, abandonar. Hay además un dato que suele olvidarse y que hace todo más trágico. En esas últimas semanas, Pablo estaba negociando. A través de la fiscalía, exploraba las condiciones de una segunda entrega: volver a prisión como en 1991 a cambio de garantías, y su condición innegociable, repetida en cada contacto, según las reconstrucciones del caso, era una sola: la seguridad de su familia. No pedía rebajas de pena para él. Pedía que su esposa y sus hijos pudieran salir del país o vivir protegidos. El Estado conocía esa prioridad y, precisamente por conocerla, mantuvo a la familia donde estaba. Cada día que la familia seguía retenida y amenazada era un día en que Pablo tenía que levantar el teléfono. En los primeros días de diciembre, Pablo llamó varias veces al Residencias Tequendama para hablar con su hijo. Hablaba más tiempo del que un fugitivo puede permitirse, porque intentaba organizar la protección de los suyos y dictarle a Juan Pablo respuestas para la prensa. Las llamadas fueron rastreadas. Del otro lado del teléfono, la cacería tenía nombre y tecnología. El bloque de búsqueda operaba equipos de radiogoniometría, la técnica de triangular el origen de una señal de radio o de teléfono, con unidades móviles recorriendo Medellín, apoyadas, según las reconstrucciones del caso, por equipos de inteligencia estadounidenses que escaneaban las comunicaciones de la ciudad. Cada llamada de Pablo al Tequendama era una emisión. Cada minuto de conversación estrechaba el círculo. Los técnicos del bloque llegaron a reconocer su voz al instante.
El hombre que durante una década había sido imposible de encontrar estaba ahora transmitiendo su ubicación por voluntad propia, una llamada a la vez. Y él lo sabía. Ese es el detalle que convierte este final en el más revelador de todo nuestro archivo. Pablo Escobar conocía la radiogoniometría mejor que nadie. Su propia organización la había usado. Sabía exactamente lo que cada minuto de llamada significaba. Y llamó igual. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en una casa del barrio Los Olivos de Medellín, con el teléfono en la mano, hablando con su familia. Murió en el tejado, intentando escapar, como documentamos en su propio expediente. El hombre que cobró todos los ataques de su vida murió dentro del único que no tenía forma de cobrar, porque no había a quien. El arma del último ataque era su propia familia, y contra ella toda su maquinaria de guerra era inútil. Y una nota final sobre la familia, porque este expediente quedaría incompleto sin ella. María Victoria, Juan Pablo y Manuela sobrevivieron. Tras la muerte de Pablo, negociaron su salida del país entre puertas cerradas. Nación tras nación les negó la entrada, hasta rehacer su vida en Argentina bajo nombres nuevos. Juan Pablo, convertido en Sebastián Marroquín, dedicó su vida adulta a pedir perdón a las víctimas de su padre y a desmontar públicamente el mito que las series construyen. Los tres cargaron, sin haber elegido nada, el precio completo de los 5 ataques de este video. Fueron el objetivo del Mónaco, el objetivo de los Pepes y, al final, el instrumento del Estado. Ninguna otra familia de la historia del narcotráfico fue usada como arma por tantos bandos distintos. 5 ataques y una conclusión que invierte todo lo que este personaje creyó sobre sí mismo. La banda que secuestró a su padre y desapareció entera. La bomba del Mónaco, que se cobró con 50 atentados y una condición imposible. El golpe del Estado, que respondió con una guerra contra toda una policía. Los Pepes, que copiaron su método y quemaron su mundo. Y el último ataque, el del Estado, que no usó una sola bomba, porque entendió algo que nadie había entendido en 9 años. Que la fuerza de Pablo Escobar nunca estuvo en sus sicarios, ni en su dinero, ni en su dinamita. Estuvo en que todos sabían que él respondería siempre, sin cálculo y sin límite. Esa certeza era su escudo. Nadie tocaba lo suyo porque el precio era infinito. Y esa misma certeza fue la que lo mató. Porque un hombre que responde siempre es, para un enemigo inteligente, un hombre perfectamente predecible. El Estado no necesitó encontrar a Pablo Escobar. Necesitó solamente crear la situación ante la cual Pablo Escobar no era capaz de no aparecer. Pusieron a su familia en una vitrina vigilada y esperaron al lado del teléfono. La lección final de este expediente es la más incómoda de todo nuestro archivo: la lealtad absoluta de Pablo Escobar a su familia, la única cualidad que hasta sus enemigos le reconocían, lo único genuinamente humano que la historia registra de él. Fue exactamente el instrumento de su destrucción. No lo mató un traidor, no lo mató un error, lo mató lo único que amaba, usado en su contra por un enemigo que lo conocía mejor que él mismo. Y hay un epílogo histórico que cierra el círculo completo. El método que mató a Pablo Escobar, presionar a la familia para forzar al capo a exponerse, no murió con él. Se convirtió en doctrina. En las décadas siguientes, las agencias que persiguen al narcotráfico en todo el continente aplicaron una y otra vez la misma lección aprendida en Bogotá en 1993. No busques al hombre, vigila lo que ama. Este canal ha documentado sus versiones en otros expedientes.
capos localizados por esposas, por hijos, por llamadas a casa. Todos son, en el fondo, hijos de la trampa del Tequendama. El Estado colombiano no solo casó a Pablo Escobar aquel diciembre, escribió el manual con el que se casaría a los que vinieron después. Quiero su veredicto en los comentarios, porque este caso plantea la pregunta más difícil de todo el archivo. ¿El Estado colombiano hizo lo correcto al usar a una mujer y dos menores de edad como carnada para cazar al criminal más peligroso del país? ¿O cruzó una línea que ningún Estado debería cruzar, sin importar el objetivo? Y una segunda. Si usted fuera Pablo aquel 2 de diciembre, sabiendo que cada minuto de llamada lo acercaba a la muerte, ¿habría colgado el teléfono? Piénselo bien y déjelo abajo.